Voy a estar trabajando con ustedes el día de hoy. Vamos a trabajar con la temática de Excel. Esta semana vamos a trabajar con Excel. Vamos a tener sesión el día de hoy, martes y también el día viernes. Entonces, vamos a ir piano pianito. Vamos a comenzar familiarizándonos con el entorno de Excel, cómo trabajar con tablas y bueno, de ahí escalar en las herramientas que nos ofrece Excel para poder desempeñarnos dentro de nuestra labor como docentes. Les voy a agradecer mucho que cuiden sus micrófonos, por favor, para que la grabación salga lo más limpia que se pueda y cuando ustedes deseen consultarla, bueno, sea esta clara. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Genial. Ok, bueno, vamos a abrir Excel. Hay varias formas de abrir Excel y ustedes están familiarizados. Podemos darle clic en el iconito de la ventanita de Windows que se encuentra en la esquina inferior izquierda y nos van a aparecer todas las paqueterías que tenemos instaladas en la computadora. Estas las vamos a poder encontrar ordenadas de forma alfabética. Entonces, si le tecleamos en la E, nos va a dar las opciones de los programas que empiezan con esta letra. En este caso puedo encontrar así rápidamente Excel. Excel, la verdad es que, pobrecito, es un programa incomprendido. Es un paquete o un software súper útil que tiene muchísimas ventajas, pero la verdad es que la mayoría de nosotros como que le tenemos un poquito de, pues no sé, de miedito o algo así porque consideramos que es un poco complicado. Pero la verdad es que Excel es bastante intuitivo, nos ayuda muchísimo, nos resuelve en muchas ocasiones la vida, siempre y cuando sepamos ubicar las herramientas, pues que nos son útiles. Aquí el entorno de trabajo de Excel, pues básicamente se compone de lo que son nuestros ficheros, lo que antes le llamábamos como menús, ahora ya le conocemos como ficheros que están en la parte de arriba, archivo, inicio, insertar y así de forma sucesiva. Cada uno de estos ficheros tiene una serie de grupos de herramientas. Por ejemplo, en inicio tengo mi herramienta de fuente, que es donde encontramos las principales herramientas para darle formato al texto. Son básicamente las mismas que vimos en Word. Tengo herramientas de alineación, herramientas de número y bueno, aquí lo interesante es ubicar que en nuestros ficheros las herramientas se encuentran clasificadas en grupos. Y como el espacio realmente es corto, hay muchísimas herramientas que no están a la vista, a simple vista. Entonces vamos a ubicar que al final, o más bien en la parte derecha, inferior derecha, de donde acaba el grupo, hay una flechita como apuntando hacia abajo. Ese botoncito le conocemos como más. Y si le picamos ahí, nos va a abrir un cuadro de diálogo donde podemos acceder a más herramientas relacionadas con el grupo de trabajo en el que nos encontremos. De hecho, si ustedes consultan algunos videotutoriales o información sobre el manejo de herramientas en Excel, cuando les digan dale clic en más en el grupo, por ejemplo, fuente, se refiere a esta flechita. Entonces, a ver que, bueno, hay muchas herramientas que no están a simple vista, pero que las podemos encontrar dándole clic ahí. Entonces, una vez que ya ubicamos nuestros ficheros con nuestras herramientas, bueno, la parte como efectiva del área de trabajo sobre la cual vamos a estar trabajando son estos rectangulitos a los cuales le conocemos como celdas. Estas celdas las vamos a ubicar mediante coordenadas. Van a ser columnas en vertical, las cuales podemos identificar por las letras del alfabeto y en horizontal por el número de fila en el que se encuentre. Entonces yo le doy clic en alguna celda, en X, y vean que el contorno de esta celda se remarca en un color verde, indicándome que esa es la posición en la que voy a trabajar. Y puedo ubicar perfectamente qué celda es la que me encuentro, porque si observan los encabezados, tanto de la columna como de la fila, se obscurecen, permitiéndome distinguirla del resto. Entonces, esto es bastante útil para ubicarnos, sobre todo cuando vamos a insertar, por ejemplo, funciones o fórmulas en un sitio en específico, bueno, identificar dónde estamos. También
abajito de donde se encuentran nuestras herramientas, tenemos lo que es la famosa barra de fórmulas, que es esta que se encuentra aquí. Está antecedida por la función, bueno, por el f de x, indicándonos que esa es la barra precisamente donde vamos a poder ingresar nuestras fórmulas o donde podemos editarlas. Entonces, pues ahorita de manera general, pues este es nuestro entorno. La intención básicamente de Excel es poder organizar información. Esta información se va a organizar mediante tablas y una vez que tengamos organizada nuestra información, poderla procesar mediante una serie de cálculos que pueden ser de tipo aritmético, lógico, estadístico. Hay muchísimas fórmulas ya predeterminadas en Excel que ya realizan funciones bien específicas a las cuales podemos tener acceso. Y una vez que procesamos esta información, pues poderla también representar de manera gráfica, como su nombre lo dice, mediante gráficos, y poder representarla de una forma más breve, más visual, en lugar de tenerla solamente ahí tabulada en nuestra tabla. Entonces, a ver, vamos a irle dando comienzo a esto. Hay muchas formas de trabajar en Excel. Voy a ir capturando información. Estos ejercicios son meramente demostrativos. La intención es que vayan conociendo cómo trabajar en Excel y que estas herramientas las puedan aplicar ustedes posteriormente ya a algún documento de trabajo. Les voy a ir mostrando, por ejemplo, cómo crear series en Excel. Si nosotros vamos a crear una tablita donde, por ejemplo, voy a generar, no sé, el reporte de ventas de una zapatería, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la primera parte del año. Entonces, si tengo la necesidad de capturar los meses del año, en lugar de hacerlo de a uno por uno, lo que podemos hacer es comenzar a darle los valores de esta serie de valores que vamos a trabajar, y lo que va a hacer Excel es que una vez que nosotros seleccionemos estos valores, nos colocamos en la esquina inferior derecha. Y lo que va a hacer, como les decía, Excel es muy intuitivo. Si nosotros nos colocamos en esta parte inferior derecha, aparece esa crucecita en color negro. Mantengo presionado el botón de izquierdo del mouse y arrastro hacia la derecha. Y vean que conforme voy arrastrando, me aparece un pequeño recuadro indicándome cuál sería el siguiente valor de la serie. Esto es bastante útil porque nos permite, en este caso, ahorrarnos la captura de información, sobre todo si esta lleva una secuencia determinada. Entonces, basta con que nosotros le demos los primeros datos o los primeros valores de la serie, los seleccionamos y en automático Excel determina la secuencia que hay que seguir y va a completar la serie hasta donde nosotros hagamos la selección. Estos valores, o más bien estas series, pueden ser de tipo carácter, como fue ahorita con los meses del año, pero también puede ser de tipo numérico. Entonces, si yo empiezo 1, 2, 3, con que le demos los 2 o 3 primeros valores de la serie es suficiente. Selecciono, me coloco de igual forma en la esquina inferior derecha de la última celda seleccionada y arrastro, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha o hacia abajo, dependiendo hacia dónde queramos generar la serie. Entonces, pueden ustedes arrastrar y en automático se va a completar. Esta parte está interesante. Ahora, por ejemplo, aquí en mi tablita, generé el listado del número de vendedores que tengo, generé la serie de los meses del año de los cuales voy a generar la tabulación de las ventas, pero se me olvidó colocar una columna para capturar los nombres de mis vendedores. Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Borrar? No, no es la opción. Lo que podemos hacer es insertar una columna. Para esto es necesario ubicarnos siempre en el encabezado de la columna que me va a quedar a la derecha de la posición en la cual quiero insertar. En este caso yo quiero insertar una columna entre A y B para colocar el nombre de mis vendedores. Entonces me coloco en la posición de la derecha, en este caso sobre el encabezado de la columna B, podemos dar clic derecho y le damos insertar. Y en automático lo que hace Excel es que me abre las columnas y
me inserta una nueva, generando un apartado. Vean que en automático recorre pues la numeración, o en este caso las letras con las que se identifica mi columna, nombrándome ahora esta nueva columna como B, y de ahí se actualizan los encabezados del resto de mis columnas. Entonces, de esta forma me evito el tener que borrar todo y volver a comenzar. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy ingresando ya información. Vean que conforme voy capturando, hay valores o datos que sí cuadran dentro del ancho que viene predeterminado en Excel, pero hay algunos otros que se salen. Por ejemplo, en Menegildo, o por ejemplo, mi madre, que se llama María Evangelina, tiene nombre de telenovela. Vean, parece dar la impresión de que el texto está invadiendo la columna C. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ajustar en este caso el ancho de la columna. ¿Cómo? Me coloco donde termina el encabezado de la columna a la cual quiero modificarle el ancho. En este caso es la columna B. Vean cómo cambia de forma mi cursor. De una crucecita blanca se va a convertir en flechitas en color negro. De hecho, estas flechitas, si se fijan, son muy pequeñitas. Si somos observadores, las cabecitas están apuntando hacia la izquierda y hacia la derecha, indicándome que puedo hacer más ancha o más angosta mi columna. Si yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro, vean que en automático me aparece un recuadrito ahí indicándome de cuánto es el ancho de mi columna. En este caso me dice que es de 10.78 puntos. Si yo mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro hacia la derecha, vean que ese valor va incrementando, y incluso tengo una línea ahí auxiliar en color negrita, entre color negro y gris, la cual me va indicando más o menos, perdón, de qué ancho me quedaría mi columna. Suelto el botón izquierdo del mouse y en automático se hace más ancha mi columna de acuerdo al arrastre que realice. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora la dejé muy ancha? Dices, no, no quiero que quede tan ancha y me sobra espacio. Si queremos ser como más específicos y que el ancho de la columna quede acorde al contenido que hay ahí, nos colocamos de igual forma donde termina el encabezado de la columna B, que es de la que queremos modificar el ancho. Una vez que veamos que nuestro cursor está en forma de flechitas, puedo dar doble clic con el botón izquierdo del mouse y en automático se va a ajustar el ancho de nuestra columna ajustándose al contenido de esta. Entonces, de esta forma ya no tenemos como que estar calculando de me faltó, me sobró, no. Ya agarramos y lo actualizamos de acuerdo al contenido de nuestra columna. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo muchos datos y mi columna, mi tabla se va haciendo muy, muy ancha? Pues quiere decir con ancha que los valores los voy perdiendo de vista. Se está haciendo tan grande mi tabla que ya no la visualizo completa. Y mis columnas ya están desuniformes, hay unas muy angostitas, hay unas muy anchas. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es, en lugar de modificar el ancho de la columna, podemos hacer uso de una herramienta que se llama ajustar texto. Entonces, yo le pico ahí y aquí dentro del fichero inicio, en el grupo alineación, está la herramienta de ajustar texto. Aquí, en lugar de hacer más ancha mi columna, lo que va a hacer es que el alto de la fila la va a hacer más grande. De chiquito lo va a hacer más grande. Entonces, yo le pico ahí y vean que modifico el alto de las filas de acuerdo al contenido que hay. Por ejemplo, la fila 2, donde está el nombre de Juan, dejo mi fila, el alto de mi fila igual. Pero, por ejemplo, en el caso de la fila 3, la fila 5, donde está Hermenegildo y María Evangelina, pues lo que hizo fue que la hizo más alta. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, pues nosotros podemos elegir cómo queremos trabajar nuestra información, hacerlo más uniforme en cuestión del ancho de las columnas y que se hagan más altas las filas, o viceversa, hacer más anchas nuestras columnas. Voy a abrir una tablita que ya me va a servir de pretexto para seguirles mostrando las herramientas, para no tener que capturar una tabla completa y aprovechar el tiempo.
Aquí está. Esta tablita hace referencia a una pequeña base de datos del número de ventas que hubo la última semana en una librería determinada. Vean que esa información ya está capturada. Si somos observadores, podemos apreciar que esta información no tiene prácticamente formato, ni la tabla tampoco. Los anchos de las columnas son uniformes, pero no se alcanza a apreciar la información completa. Entonces aquí es donde nosotros podemos empezarle a dar formato. Podemos ir ajustando nosotros el ancho de las columnas. ¿Está? Doy doble clic, en automático se ajusta. Depende mucho aquí del gusto de cada uno de nosotros. Wow, o modifico el ancho de las columnas o modifico el alto de las filas. En este caso, el contenido de nuestras celdas, si se fijan, vienen por default algunas de ellas alineadas al borde izquierdo o al borde derecho de la celda. Si consideramos que nuestra celda tiene 4 bordes, borde izquierdo, borde derecho, inferior y superior, yo puedo alinear el contenido de estas conforme a estos 4 bordes. En Word, tenemos solamente 3 herramientas de alineación, que es alinear a la izquierda, a la derecha, centrado y justificado. Aquí en Excel, por ejemplo, no existe la herramienta de alineación justificada, que es cuando distribuye el contenido del borde izquierdo al borde derecho. Pero aquí sí podemos alinear con respecto a los 4 bordes. Por ejemplo, vamos a ver aquí, selecciono mi columna A. Si doy clic sobre el encabezado de esta columna, en automático se selecciona toda. Y las primeras 3 herramientas de alineación que están dentro del fichero inicio van a alinearme con respecto al borde izquierdo y al borde derecho. Por ejemplo, aquí lo mando a la izquierda, centrado y a la derecha. Y las herramientas de arriba me permiten alinear, pero ahora con respecto a los bordes superior e inferior. Aquí, por ejemplo, a propósito, voy a modificar el alto de mi fila. Para modificar el alto de mi fila, en este caso de la fila número 1, me coloco exactamente entre la división del 1 y el 2, de la fila 1 y 2. Vean que me parece las mismas flechitas que hace ratito en las columnas, pero ahora las cabecitas de las flechitas apuntan hacia arriba y hacia abajo, indicándome que puedo hacer más alta, bueno, aumentar o disminuir el alto de mi fila. Aquí a propósito lo hago más alta para que podamos apreciar las herramientas de alineación con respecto a lo que son borde superior e inferior. Entonces aquí lo pega al borde superior, aquí lo pega al borde inferior y aquí lo va a dejar exactamente a la mitad de estos dos bordes. Entonces, de ahí, por ejemplo, voy a aplicarles la herramienta de centrado con respecto a los 4 bordes. Lo estoy aplicando en este caso a todos los encabezados de mi tabla porque seleccioné toda la fila número 1. Recuerden que básicamente esto aplica para cualquier paquetería de Office. Debemos de tener seleccionado la parte del documento a la cual queramos aplicarle o modificarle alguna propiedad o aplicarle algún tipo de herramienta. En este caso yo seleccioné la fila número 1 y para aplicarle lo que son las herramientas de alineación. Entonces, por ejemplo, la parte del encabezado de código, nombre del libro, editorial, autor, género, pues están bonitos, son entendibles, quedaron bastante bien alineados. Pero, por ejemplo, en el caso del encabezado de la fila F, donde está hablando de país del autor, la columna sigue siendo muy angosta. Entonces, lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es en lugar de modificar el ancho, puedo ajustar el texto. Y considerando exactamente el mismo espacio que ya tenía mi columna, lo que hace es que modifica o distribuye el texto en el mismo espacio, considerando que ahora la fila es muchísimo más alta y ya puede ahí acomodar ese texto. Aplico el mismo criterio para el encabezado de la columna G y para la columna H. Y ahí ya tengo en este caso, mis encabezados completos. Ahora, si seguimos siendo observadores, por ejemplo, aquí en la fila F4 viene el nombre de Estados Unidos y no se alcanza a ver completo. Entonces, a lo mejor aquí sí convendría hacer un poquito más ancha nuestra columna
lo suficiente como para que se vea el contenido completo de esta celda. Recuerden, nada más di doble clic al final del encabezado de la columna F y se ajusta al texto que hay contenido en esta columna. Entonces, de esta forma ya podemos ir adecuando el contenido de nuestra tabla. Ahora aquí, pues nuestras tablas no necesariamente van a contener valores de tipo carácter, por ejemplo, como podrían ser las primeras filas. También podemos manejar datos de tipo numérico. Cuando nosotros vamos a trabajar con Excel, sobre todo si vamos a trabajar cálculos, debemos tener mucho cuidado con la parte del formato de las celdas. Eh, ¿Qué representa el formato de las celdas? El formato de las celdas representa la naturaleza del tipo de dato que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en precio, si se fijan, tengo valores de tipo numérico, los cuales podemos, en este caso, puedo seleccionarlo. Dentro del fichero inicio hay un grupo que se llama número. Entonces aquí, donde dice general, si le picamos a la flechita, tengo varios formatos. Puedo especificar la naturaleza del dato para que lo exprese de acuerdo al formato que yo le estoy dando. En este caso, por ejemplo, me representa un moneda, porque estoy hablando de el precio de los libros. Entonces, yo le pico ahí y vean que en automático me asignó el símbolo de pesos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero manejar un formato distinto? No quiero usar el símbolo de pesos. Mantengo la selección y aquí mismo en el botoncito de más, dentro del grupo número, nos va a aparecer este recuadro. Y aquí nos da la opción del símbolo. En este caso les digo, por default me puso pesos, pero me aparece el Bitcoin, me aparece el Cherokee. Vamos a buscar, ¿no?, algunos otros símbolos. Está, por ejemplo, estoy buscando el del yen. Aquí está. Está el euro. Vamos a ponerle el del euro. No alcanza a ver el del yen, pero vamos a ponerle el símbolo de euros. Nuestros precios están en euros porque es de una librería en España. Vean que aparte de especificar el símbolo para el tipo de moneda, podemos determinar el número de decimales que queremos que haya. Entonces, aquí por default me sugiere que haya 2, pero puedo aumentarlo, puedo disminuirlo, que solamente tenga un decimal. Entonces, le voy a dar a aceptar y esta herramienta se va a aplicar a todo lo que yo haya tenido seleccionado. En este caso, solamente se aplicó al contenido de la columna de precio. Aquí, la columna del número de ventas, por ejemplo, no tiene formato. Entonces, vamos a seleccionarlo y aquí simplemente le decimos que es un número, porque es el número de libros que se vendieron durante la última semana. Entonces, de igual forma, si se fijan también por default me agrega el número de decimales. Aquí puedo modificar el número de decimales, aumentarlo o reducirlo. Dentro del mismo grupo de número están estas dos herramientas. La flechita que apunta hacia la izquierda me dice que aumente el número de decimales. ¿Cuántas decimales? Tantas veces como nosotros le demos clic ahí a esa herramienta. O puedo disminuirlo, que sería la herramienta de la flechita que apunta a la derecha. ¿Qué tantos decimales le va a quitar? El número de veces que nosotros le presionemos a esa herramienta. Entonces, en este caso, voy a quitarle las decimales. Voy a dejar solamente la parte de números enteros. Ahora, esta parte de la tablita, la verdad es que es bastante rusticona. Estamos acostumbrados a que seleccionamos nuestra tablita, nosotros mismos le ponemos los bordes. ¿Cuáles son los bordes? Pues son las líneas que delimitan los contenidos de nuestra tablita. Estos bordecitos se encuentran también dentro del fichero inicio en el grupo fuente. Aquí entre el tipo de letra y el tamaño de letra aparece esta como ventanita. Aquí nos aparecen los bordes. Entonces estamos acostumbrados a ponerle todos los bordes y ya tenemos delimitada nuestra tablita. Si queremos darle como color, pues ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos bordes. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, la primera parte de mi tabla, lo que serían los encabezados, y aquí mismo dentro del grupo fuente aparece el botecito de color, es el color de relleno, y nosotros podemos
asignarlo. Y de esta manera personalizar nuestra tablita. Ahí está. Y así de forma sucesiva podemos ir aplicándole formato en esta tabla de tal forma que sea atractiva visualmente, que los colores que nosotros elijamos permita resaltar el contenido de nuestra tabla. Ahora, la verdad es que estas herramientas son como bastante básicas. Ya hay una herramienta en específico que nos permite generar tablas con formato y que nos ofrece ya también la ventaja, en este caso, de trabajar con algunas otras herramientas, como por ejemplo filtros. ¿Cómo podemos hacerle? Déjenme quitar este barrita de herramientas. Voy a poner ahora aquí arriba. Voy a trabajar exactamente con la misma tabla. Lo que voy a hacer es que la voy a copiar y pegar, pero lo tradicional a lo mejor sería que yo seleccionara toda mi tablita, agarro, le doy control C y ya la copié, abro una hoja nueva y le doy control V para pegar. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es que en la parte de abajo de nuestra hoja aparece una pestañita. Si se fijan aquí, por ejemplo, ya trae nombre, dice base de datos. Nosotros podemos agregar tantas hojas como sean necesarios a nuestro libro, en este caso a nuestro libro de Excel, y podemos personalizar el nombre de nuestras hojitas. ¿Cómo le hago? Doy doble clic con el botón izquierdo del mouse, de tal forma que se seleccione, y aquí le puedo poner, por ejemplo, tabla de ventas, y le doy Enter. Otra forma de personalizar el nombre de la hojita sería dando clic derecho. Me va a aparecer ese menú emergente y ahí tengo la opción de cambiar nombre. Entonces ahí le picamos y vean que en automático se selecciona el contenido o el título de la pestañita de mi hoja. Está seleccionado, puedo borrarlo y modificar. Tecleo la información o el título que yo le quiero dar y le doy Enter. Incluso podemos aplicarle códigos de color. Podemos darle clic derecho también sobre la pestañita y aquí está la opción en el menú emergente que dice color de pestaña. Entonces nosotros podemos aplicarle colorcitos a las pestañitas para poder ir trabajando como un código de colores que, por ejemplo, nos ayude a identificar de una manera más sencilla, más ágil, la información que estamos trabajando en nuestro documento de Excel. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para copiar el contenido de nuestra tabla? Entonces, sin hacerlo de la manera tradicional, como se los había comentado, de seleccionar control C y control V, lo que hacemos es que damos clic derecho otra vez sobre la pestañita de nuestra hoja y aquí en nuestro menú va a haber una opción que dice mover o copiar. Le vamos a dar clic ahí. Y en este recuadrito, lo que vamos a hacer es que le vamos a habilitar el cuadrito donde dice crear copia. Lo que queremos es que nos genere un duplicado del contenido de esta hoja. En este caso, mi libro de Excel es bastante sencillito, solamente tengo una hoja, pero si, por ejemplo, tuviese muchas hojas, voy a generar varias hojitas para ejemplificar lo que quiero mostrarles. Vean que me aparece aquí en la parte inferior un circulito con un más, dice ahí hoja nueva, y le pico tantas veces como sea necesario para insertar el número de hojitas que yo quiera. Yo les comentaba, Excel es bastante intuitivo, nos va llevando de la manita. Siempre que nosotros coloquemos el cursor sobre una herramienta, nos va a dar una breve descripción de para qué me sirve. Si ustedes alcanzan a apreciar, yo dejé ahí mi cursor sobre el circulito y el más, y me aparece una pequeña cintilla que me dice hoja nueva. Entonces, de esa forma, muchas de las herramientas, o básicamente todas, en cuanto nosotros coloquemos el cursor encima, ya nos da una breve descripción para qué me es útil. Ahora, ya agregué más hojitas. Voy a generar otra vez, bueno, más bien voy a generar la copia de mi documento. Damos clic derecho sobre la pestañita de reporte de ventas, le damos otra vez el mover o copiar. Y ahora sí, vean, en este caso mi libro consta de 8 hojas y me dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? Ok, quiero que me crees una copia. ¿Y en qué posición quieres que te lo deje? Me dice, ok, quiero que me lo dejes antes de la hoja
y aquí nosotros del listado de hojas que hay en nuestro libro, nosotros definimos, lo quiero antes de la hoja 3. Entonces le damos clic ahí y le damos a aceptar y vean que nos genera un duplicado, en este caso de la hojita de reporte de ventas, exactamente antes de la hoja 3. Para poderlo distinguir de lo que fue la hoja original, vean que me pone aquí en el título de la hojita el número 2, indicándome como que es la copia, es la versión número 2 de la que creé. Entonces, aquí le voy a modificar, le voy a poner formato de tabla para poderlo distinguir. Incluso le voy a cambiar el color. Y listo. Dices, híjole, ahora tengo muchas hojas, ¿cómo le hago para eliminarlas? No quería tantas, le di clic de más. Basta con que le demos clic derecho sobre la pestañita de la hoja que quiero eliminar y vean, es la segunda opción que me aparece. Entonces, de esta forma nosotros podemos eliminar las hojas que ya no vamos a utilizar. Visualmente, pues, bueno, ahorita porque no contenía nada, pero a lo mejor sí trabajar un documento como menos saturado, donde no tengamos hojas que no son necesarias, a lo mejor mentalmente nos ayuda a ser un poquito más organizados. ¿Qué pasa? Yo les estoy hablando mucho de lo que es el formato de tabla. Ya Excel, fuera de las herramientas convencionales de bordes, color de relleno, o incluso aplicarle ciertos formatos de texto para, por ejemplo, mis encabezados como negrita, cierto tipo de letra, y modificar el tamaño, lo que podemos hacer es trabajar con una herramienta que precisamente se llama formato de tabla. Esta herramienta de formato de tabla se encuentra dentro del fichero inicio, dentro del grupo estilos. Chequen, si yo coloco mi cursor encima, me dice, convierte rápidamente un rango de celdas en una tabla con su propio estilo. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar mi tablita y le doy aquí dar formato como tabla. El formato de tabla no solamente se refiere como a la parte visual, que es la parte bonita, como podemos ver aquí en los estilos, que me permite aplicarle diferentes tonalidades de color a mis celdas para que pues se vea monona. Ya este formato de tabla me permite trabajar con algunas otras herramientas, ya que las va a insertar ya como parte de nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar este formatito. Vean que yo solamente le di clic para elegir el estilo, el que me fue más agradable ante la vista. Y me dice, ok, entonces tú quieres que yo te cree una tabla que se encuentra contenida desde la celda A1 hasta la celda J10. Se basa en la selección que yo ya tenía. Y aparte, en la parte de abajo me dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí. Entonces es importante, si nuestra tablita tiene encabezados, que habilitemos esta palomita. Si se fijan, por default Excel ya la habilitó porque detectó los encabezados. Entonces le voy a dar a aceptar. Lo que hizo en este caso Excel es que aplicó el formatito de tabla que yo acabo de elegir. Y si se fijan, dentro de lo que... Voy a minimizar esto. Ok. Dentro de lo que es mi documento, resaltó lo que son los encabezados de mis columnas, pero aparte me habilitó estas herramientas que seguramente ustedes ya las conocen, que son los famosos filtros. Nosotros podemos trabajar ya con el formato de tabla, la herramienta de filtros. Podemos aplicar filtros por cada una de nuestras columnas. Vean que aquí viene, en este caso, la columna código, viene seleccionado todo el contenido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente quiero ver el contenido del código número 9? Entonces le quito la palomita donde dice seleccionar todo, le doy clic solamente en donde dice el número 9, le doy a aceptar y en automático me filtra mi columna, perdón, mi tabla. Ya solamente estoy viendo el contenido de el código número 9. ¿Qué pasa si ya no quiero tener el filtro? Vuelvo a darle clic ahí, le vuelvo a picar en seleccionar todo y le doy a aceptar. Entonces, por ejemplo, aquí en el género, quiero ver solamente los libros que corresponden al género de biografías. Le doy clic ahí y le doy a aceptar.
Entonces, de esta forma ya puedo trabajar con lo que es mi tablita, de tal forma que puedo ir visualizando y filtrando la información con respecto a lo que yo quiero checar. Voy a quitarle el filtro. ¿Qué pasa si no quiero trabajar con la herramienta de filtros? Puedo deshabilitarla. ¿Cómo? Me voy al fichero datos. Dentro del fichero datos, en el grupo que dice ordenar y filtrar, aquí aparece filtro. Si nosotros le aplicamos, dice no se puede aplicar al rango seleccionado. Ojo, ¿por qué me apareció eso? Porque tengo seleccionado una celda que se encuentra fuera de lo que es mi tabla. Es importante que si queremos trabajar hacer modificaciones o trabajar con las herramientas que ya tiene nuestra tabla, asegurarnos que estamos dentro de la tabla. ¿Cómo me aseguro? Basta con que seleccione alguna de las celdas que conforman mi tabla, no importa cuál, y vean, ya en automático se habilitó la herramienta de filtro. Ahora sí, si le pico, se deshabilita la herramienta de filtro. Le vuelvo a picar, la vuelvo a ver. Entonces, de esta forma, podemos trabajar con nuestra herramienta a conveniencia. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo la información tabulada o organizada dentro de mi tablita, pero no está organizada como yo la necesito? Por ejemplo, aquí los libros no están en orden alfabético, ¿no? Y yo quiero que mi tabla esté organizada de forma alfabética, pero en específico con respecto al orden del libro. Cuando nosotros trabajamos con las herramientas de organizar, que precisamente se encuentran dentro del fichero inicio, por ejemplo, yo selecciono mi tablita. Aquí en el fichero inicio, hasta la derecha me aparece la herramienta de ordenar y filtrar. Entonces, si le picamos ahí, me dice, ok, ¿quieres que te lo ordene de menor a mayor? Déjenme quitar esto. Ahí está. Si quieres que te lo ordenemos de menor a mayor o de mayor a menor. ¿A qué se refiere? En este caso, cuando trabajamos con la herramienta de ordenar y filtrar, va a tender a organizarnos el contenido de nuestra tabla, pero siempre con respecto a nuestra primer columna. En este caso, la primer columna es la de código. Por eso me dice que si quiere que me lo organice de menor a mayor o de mayor a menor, porque Excel, ya se dio cuenta que en este caso el contenido de esa columna es un dato de tipo numérico. Entonces, por ejemplo, yo le digo que me lo ordene de mayor a menor, y en automático reorganizó la tabla con respecto al criterio que fue que me lo ordenara de mayor a menor con respecto a mi primer columna, que fue la de código. ¿Qué pasa si yo no quiero organizar el contenido de mi tabla con respecto a la primera columna, sino, por ejemplo, a la segunda, que es el nombre del libro? Entonces, importante siempre mantener la selección de lo que queremos organizar, que en este caso es toda la tabla. Me voy otra vez a la herramienta de ordenar y filtrar, pero ahora voy a trabajar con la herramienta que dice orden personalizado. Entonces, le vamos a dar clic ahí y me dice, a ver, ok, con respecto a qué quieres que te organice tu información. En este caso, vean que por default viene el encabezado de mi primer columna, que es código. Entonces aquí le digo, no va a ser con respecto a código, lo vas a hacer con respecto a la columna de nombre del libro. Le picamos ahí, me dice, ok, entonces, ¿qué orden quieres que le dé? ¿De la A a la Z o de la Z a la A? Entonces, luego ordénamelo de la A a la Z. Entonces, le pico en aceptar y vean, ya en automático me hizo por ahí, me organizó mi información. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros podemos ir aplicando el orden que nosotros deseemos. En este caso, vamos a organizarlo ahora por autor. Ahí está. Ahí está. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces ya me organizo ahora mi información, pero ahora el orden fue con respecto al autor y fue de la A a la Z. Entonces ya tenemos aquí a Antoine en primer lugar, después a Henry, Kitty, Maquiavelo, Miguel de Cervantes y así de forma sucesiva. Entonces de esta forma nosotros podemos organizar nuestra información conforme nos convenga más
tabularla conforme nosotros lo necesitemos. Entonces, esta herramienta de ordenar y filtrar, la verdad es que es bastante útil. ¿Qué otra herramienta o ventaja nos trae el hecho de trabajar, por ejemplo, con formato de tabla? Vean que en cuanto yo estoy dentro de mi tabla, si son observadores, en la parte de los ficheros donde vienen nuestros menús, hasta la derecha ahora hay una nueva pestañita que se llama diseño de tabla. Si ustedes le pican ahí, incluso pueden cambiarle el estilo de la tabla, que es como la parte monona. ¿Vale? Otra de las herramientas, aparte de modificar el estilo de la tabla, son estas herramientas que vienen aquí, que dicen opciones de estilo de tabla. Aquí, por ejemplo, hay una opción que se llama fila de toteles. Si nosotros le damos clic aquí, en automático lo que hace es que nos agrega una fila al final de nuestra tabla, la cual intitula total, y si se fijan en la última columna, lo que hizo fue que nos insertó un valor. En este caso, este valor corresponde a la suma del número de ventas de los libros que se vendieron. Si yo me coloco en esa posición donde viene ese dato, vean que me aparece esta flechita indicándome que tengo más opciones. Entonces, si yo le doy clic aquí, me dice, a ver, ¿qué es lo que quieres que yo haga con el contenido de esta columna? Entonces, le puedo decir que me promedie, por ejemplo, el número de ventas que hubo y en automático va a generar el promedio de los valores que yo tengo aquí en esta columna. No tengo que seleccionar, no tengo que decirle cuántos datos son. En automático, Excel genera el promedio. Puedo, por ejemplo, decirle que me dé el valor máximo. A ver, ¿cuál fue el libro que más se vendió? Entonces, yo le doy clic en máximo y me dice, ok, el mayor número de ventas que tuvimos fue de 1.300.000. Por default, Excel lo que hace es que me lo agregue en la última columna, pero yo puedo agregarlo o trabajar estas herramientas en el resto de las columnas. Por ejemplo, me paso en la fila de total, pero ahora en la columna I, y también me aparece esta flechita emergente para elegir la función con la cual quiero trabajar dentro de mi fila de totales. So, aquí, por ejemplo, quiero que me dé cuánto se ganó con la venta de libros. Entonces le voy a decir que me sumen, que me sumen los precios, ¿no? Entonces, en este caso, el libro que más cuesta 13.025 euros. Entonces, a ver, ¿cuál es el precio más barato? ¿Cuál es el libro más barato que tenemos dentro de nuestra librería? Entonces, le doy mínimo y me dice, ok, es de 675 euros. ¿De acuerdo? No necesariamente podemos limitarnos con las funciones que tenemos ya aquí por default, incluso nos da hasta abajo la opción de más funciones. Y ya nos va a abrir este recuadrito para que elijamos cuál es la función que queremos insertar dentro de esa columna. Por el momento no me voy a meter a más funciones, solamente las que ya me da como por default, en este caso, el trabajar con el formato de tabla, ¿no? Vamos a ver el día viernes, ya con calmito, vamos a ver funciones y fórmulas y ya nos vamos a meter más en ese rollo. Ahorita lo que quiero es mostrarles las ventajas que tiene el hecho de trabajar con el formato de tabla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se me olvidó ingresar el título de un libro? Lo que podemos hacer, la ventaja de trabajar con el formato de tabla es, por ejemplo, quito mi fila de totales y aquí digo, ok, es el código número 12 y el libro se llama El Azteca. Vean que en automático, conforme yo voy ingresando la información, se amplió el rango activo o el área efectiva de trabajo de nuestra tablita. Yo ya no tuve, por ejemplo, que aplicarle el mismo formato que venía manejando en las filas anteriores. En automático Excel dijo, ok, estás ingresando generando un nuevo registro dentro de tu tabla y en automático modifica o le aplica el formato con el que la venimos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí que es el código 25, el código Da Vinci, ¿no? Y vean, vuelve a aplicar el formato que vengo trabajando en mi tablita y lo va actualizando. En este caso se van alternando el grisecito y el color blanco y lo va
Lo va aplicando conforme la secuencia que va trabajando la tabla. Ahora, no solamente aplica esto, por ejemplo, a la parte de filas, también podemos trabajarlo con lo que son las columnas. Por ejemplo, aquí voy a generar un nuevo campo que le voy a llamar ganancias. Yo le doy enter y vean que en automático también Excel dice, ok, quieres agregarle una nueva columna, adelante. Y le aplica el mismo formato. Entonces, esto es una ventaja porque ya no nos desgastamos en tener que estar adecuando el formato de nuestra tableta. Ahora, otra de las ventajas es, por ejemplo, cuando voy a insertar fórmulas o funciones. A pesar de que no voy a ver en este momento fórmulas y funciones ya de manera detallada, sí quiero mostrarles esta ventaja. Yo, por ejemplo, aquí voy a insertar una fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero multiplicar el precio del libro por el número de ventas que tuvo para saber pues, cuánto gané con la venta de ese libro. Para indicar en este caso que lo que voy a insertar es una fórmula, lo que hacemos es que colocamos el signo de igual. De esta forma Excel ya puede distinguir que no es un dato lo que voy a capturar, sino que en realidad lo que voy a hacer es un cálculo. Entonces le dice, ok, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, repito, el precio por el número de ventas. Entonces, doy clic sobre mi primer registro de mi columna de precio y vean que ya no me da el encabezado de la columna en la cual estoy trabajando. Estamos nosotros acostumbrados a que debería de aparecer I2 porque es la posición de la celda que tengo seleccionada. Ya trabajar con el formato de tabla me permite trabajar con los encabezados de mis columnas. Y esto la verdad es que nos es bastante fácil, o más bien no fácil, nos ayuda muchísimo más al momento de hacer cálculos, porque no es lo mismo que yo diga multiplica precio por ventas, que diga multiplica I2 por J2. ¿Quién es I2? ¿Quién es J2? Pues quién sabe, tengo que ser muy cuidadoso al momento de hacer mi selección. Entonces aquí desde ahorita yo ya puedo apreciar que en este caso voy a multiplicar el contenido de mi columna precio con el contenido de mi columna número de ventas. Aquí, por ejemplo, sería importante mencionar que en el caso de Excel el operador de multiplicación es el asterisco. Entonces, yo lo que hago es que doy un enter y no solamente se aplicó la formulita en la celda donde yo la inserté, sino que en automático la insertó o la aplicó al resto de los registros de nuestra tablita. Entonces ya no me desgasto por tener que irle aplicando una por una o a lo mejor generar un arrastre para que se aplique al resto de los registros. Ya en automático lo hizo. Aquí, por ejemplo, en la celda K6, si vemos me aparecen signos de gatito o el famoso hashtag. Esto me aparece porque el contenido es demasiado grande para el ancho de la columna. Si yo modifico el ancho de la columna, en automático me despliega la información que hay ahí. ¿Sale? Entonces, cuando les pasa eso de que les aparecen muchos gatitos, es porque el ancho de la columna no es adecuado o acorde en este caso al contenido de nuestra columna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una de las grandes ventajas que tiene el hecho de trabajar con el formato de tabla. Ya es muchísimo más profesional. Ahora, por ejemplo, yo aquí le voy a insertar, no sé, cuesta 300 euros. Vean también, ingreso el 300, doy enter y en automático me agrega el formato que yo ya tenía aplicado. Código Da Vinci, no sé, 450. ¿Cuánto se vendió de esto? Pues 1000 y 2000. 1000 libros o 2000 ejemplares. Y vean, en automático se actualizan nuestros registros. Entonces esa parte está padre. Ahora, ahorita yo ya me encuentro fuera de mi tabla, pero en cuanto yo me coloque en alguna parte de mi tabla, me vuelve a habilitar lo que es la pestañita de diseño. Tengo la opción de volver a habilitar lo que es la fila de totales y ahora los totales se van a actualizar conforme a los nuevos datos. ¿Qué quiere decir? Que ya van a considerar los nuevos registros que acabo de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a picar, le voy a decir que me dé, a ver, ¿cuánto gané en total? Entonces, le voy a dar suma y ahí me dice, ay, gané mucho.
no alcanzo a distinguir. Me parece que más de 6 billones o por ahí así. Entonces, aquí, ya este valor obviamente es tomando en cuenta el resto de los datos que se acaban de generar al momento de hacer el registro de estos dos nuevos libros. ¿Vale? Entonces, recuerden, podemos trabajar, nos podemos ir otra vez a datos, puedo volver a habilitar mis filtros y ir filtrando la información de mi tabla conforme lo quiera trabajar. Entonces, esta es parte de las grandes ventajas que trae el hecho de trabajar con tablas. Es bastante, bastante útil. Ahora, dentro, déjenme ubicarla. Aquí está. Dentro de las herramientas que nos trae el hecho de poder trabajar con lo que es la herramienta de diseño de tabla, aparte de tabla, perdón, independientemente de las ventajas que les he estado comentando, hay otra que se le conoce como insertar segmentación de datos. Es algo muy parecido a lo que son los filtros, pero la verdad es como que más monón. Si ustedes le pican ahí, lo que hace es que nos va a generar un listado con los encabezados de nuestra tabla. Aquí por default me da todos los encabezados. Entonces yo voy a seleccionar cómo quiero segmentar la información que tengo dentro de mi tabla. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa ver el código del libro, su nombre y el precio. Entonces selecciono esas tres y le doy a aceptar. Ahí está. Entonces, aquí. De esta forma me aparecen estas como tablitas. Y digo, a ver, por ejemplo, yo nada más quiero ver la información que corresponde al libro de El último emperador. Entonces yo le pico aquí y en automático aplica el criterio de mostrarme solamente la información referente al último emperador. Entonces puedo verlo todo. Quiero verlo todo otra vez, le quito aquí donde dice borrar filtro, que es donde me aparece mi embudito y el tachecito, y puedo apreciarlo todo. Digo, ok, nada más ahora quiero filtrarlo por código. Entonces nada más quiero ver la información correspondiente al código 4. Entonces, le pico ahí y no me da nada porque no hay nada. A ver, vamos a ver, ahí está el código 1. ¿Vale? Entonces, de esta forma ustedes pueden generar una especie como de botonera donde pueden ir filtrando de manera más coqueta la información de su tablita. Entonces, aquí voy a quitar el filtro. No me interesa verlo, puedo eliminarlos y no hay ningún problema. Ahí están todos. Tengo mi tablita completa. Entonces, pueden trabajar con esta parte de la segmentación conforme lo que les sea más conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto con respecto a lo que es el manejo de diseño de tablas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aparte de generar una tabulación y una organización dentro de la información que tenemos dentro de nuestra tabla, pues también sería representarla de manera gráfica. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que puedo hacer en este caso es ir seleccionando, por ejemplo, puedo trabajar con la columna B del nombre del libro y que me represente el número de ventas. Entonces, para generar esta selección, donde mis columnas no son contiguas o adyacentes una con respecto a otra, lo que puedo hacer es generar la selección de mi primer columna, mantengo presionada la tecla control y selecciono la otra columna. No suelto el botoncito de control hasta que haya terminado de hacer la selección, suelto el botoncito de mi mouse, suelto el botoncito de control y ya tengo en este caso definida la información que quiero tabular. Perdón, que quiero graficar. En este caso, los gráficos, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran dentro del fichero insertar. Tengo todo un grupo de gráficos. Aquí se encuentran clasificados. Aquí tengo lo que sería el grupo de columnas o barras.
Recordar un poquito que las columnas es cuando están organizadas de forma vertical, las barras es cuando la disposición está en horizontal. Tengo lo que es la clásica barrita, perdón, gráfico de pastelito, me lo den 2D, 3D, y tengo algunos otros gráficos de dispersión, por ejemplo, o gráficos ya más acorde, por ejemplo, a cuando queremos hacer algún análisis de tipo estadístico. Entonces yo aquí me voy a ir a la clásica, que es de columnitas, me voy a ir a columnas 3D, le pico y ya en automático me da una representación de nuestra información. En este caso me está representando los libros y el número de ventas que hubo de cada uno de ellos. Si se fijan, el objeto gráfico me está empalmado con respecto a lo que es mi tabla. Entonces, si yo no quiero que esté ahí, pues lo que puedo hacer es arrastrarlo y ponerlo en la parte de abajo, ¿no? Pero a lo mejor lo que quiero, en este caso, es moverlo a una hoja nueva. Entonces, lo que hago es que doy clic sobre mi gráfico y ya que lo tengo, siempre que tengamos algún objeto seleccionado, llámese objeto, algún gráfico o llámese este objeto como tabla, nos va a habilitar una pestañita donde podemos encontrar herramientas para modificar las propiedades de ese objeto en específico. Por ejemplo, ahorita tengo habilitada la pestañita diseño de gráfico porque tengo seleccionado este. Si yo me voy y le doy clic sobre mi tabla, ahora voy a encontrar la pestañita de diseño de tabla. Entonces, dependiendo del objeto con el que estemos trabajando, pues me van a aparecer pestañitas ya bien específicas de las herramientas que hay para trabajar ese objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy otra vez, selecciono el gráfico. Basta con que demos clic con el botón izquierdo del mouse y una vez que está seleccionado, dentro de esta pestañita que se llama diseño de gráfico, a la derecha vamos a encontrar una herramienta que se llama mover gráfico. Entonces, le vamos a picar ahí. Me dice, ok, ¿dónde lo quieres? Le voy a decir, quiero en una hoja nueva. ¿Ok? Y aquí incluso puedo cambiarle el título y le voy a poner, ay, madre mía, gráfico de ventas. Entonces, le doy a aceptar y ya en automático, déjenme moverlos otra vez esta barrita para que se alcance a apreciar. Vean, me generó una nueva hojita donde ya me insertó mi gráfico. Ya puedo trabajarlo de una manera visualmente más limpia porque ya no me está estorbando la tabla. Ya puedo concentrarme más en cómo modificar o personalizar, en este caso, mi representación gráfica. Dentro de las herramientas que me da el hecho de poder trabajar con el gráfico, está la parte de estilos de diseño. Esta parte de estilos de diseño, ahí está, le damos clic en más, me permite definir como la parte bonita de mi gráfico, la combinación de colores o la forma en la que quiero que se represente la información dentro de mi gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta, ¿no? Chequen, es la misma información, lo que cambia es, pues, visualmente cómo me está mostrando estos datos. Entonces aquí, pues, depende de lo que más les gusta a ustedes. Entonces aquí está el estilo. Incluso aquí tiene la opción para cambiar los colores, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Fondo verde. Y dentro al ladito, del lado izquierdo, tengo la parte de diseño rápido. Aquí en diseño rápido se dice, muestra los siguientes elementos del gráfico. Título, leyenda, el eje o el título del eje horizontal, del eje vertical, incluso las líneas auxiliares en este caso, para poder establecer líneas guías que me ayuden a establecer una referencia entre el gráfico y los valores de mis ejes. Entonces, estos diseños me dan diferentes opciones y juegan con estos elementos que acabo de leerles, de tal forma que nosotros vamos a elegir cuál es el diseño que más nos acomoda dependiendo de cómo queremos ver nuestro gráfico.
quiero que haya líneas auxiliares, no las quiero que aparezcan mis valores, que no aparezca el nombre del título, por ejemplo, aquí no aparece. Entonces, estos diseños juegan con estos elementos y nosotros pues tenemos la posibilidad de elegir el que más nos convenga. Por ejemplo, si yo elijo este, tengo mis líneas auxiliares que me establecen esa como ayuda visual para el valor del número de ventas con respecto a la barra que representa cada uno de los libros. Vean que aquí, por ejemplo, me aparece ya lo que es el título del eje para el eje de las X y también para el de las Y. Aquí está. Pero no me aparece el título. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ustedes seleccionan su gráfico y dicen, no, es que sabes que yo sí considero importante que aparezca el título, pero visualmente me gusta mucho cómo está esta representación gráfica. Entonces le damos clic aquí al botoncito de más para que nos muestre qué elementos van a aparecer o no dentro de nuestro gráfico, ¿no? Si se fijan, aparecen los títulos de los ejes, sí. Aparecen los ejes, sí, que son estas líneas auxiliares. Pero la parte que corresponde al título del gráfico no tiene palomita. Si yo sí quiero que aparezca, le doy palomita y ya me aparece el recuadrito para lo que va a ser el encabezado o el título de mi gráfico. Esto es un cuadro de texto. Basta con que le demos clic con el botón izquierdo del mouse y lo podemos editar. Entonces aquí le vamos a poner número de ventas que estamos en agosto, de julio 2022. Esto, al ser un cuadro de texto, también podemos aplicarle las propiedades o las herramientas como cualquier otro texto, como en Word. Vean que en cuanto yo hago la selección de mi texto, me aparece este mini recuadro con las herramientas básicas del formato de texto. Pueden modificar ustedes el tipo de letra. Pueden modificar el tamaño de la letra. Pueden ponerlo en negritas, cursiva, subrayado, centrado, alineado a la izquierda, alineado a la derecha. Ojo, esta alineación va a ser con respecto al recuadro del título, ¿de acuerdo? Pueden cambiar el color, ¿de acuerdo? Y así. También pueden modificar, por aquí le doy un clic de más. De igual forma, para personalizar los cuadros de texto donde aparecen los títulos de los ejes, bastan con que también le den un clic izquierdo con el botón izquierdo del mouse y lo van borrando. Entonces aquí le van a poner número de... Ahí, por ejemplo, no sé qué hice, le di un clic de más y lo eliminé. No importa. Ahí le di un clic, fue error de dedo, le vuelvo a dar aquí en el más. ¿Sale? Le vamos a poner otra vez títulos del eje para que me vuelvan a aparecer. Ahí está. Entonces, ahora sí. Número de ventas. Ahí está. Me voy abajito. Ahora vamos a modificar el título del eje de las X. Y aquí es... nombre del libro. De igual forma podemos personalizarlo. Ahí está. Si no me aparece el recuadrito del texto, no importa, me puedo ir al fichero inicio. Déjenles muevo esto tantito para que no estorbe. Y mientras yo mantenga seleccionado el texto, puedo modificar sus propiedades. Ahorita lo voy a hacer más grande. Vean que conforme subo el tamaño de la letra, en automático se modifica obviamente el tamaño del cuadro. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, dicen, no sabes qué, este gráfico no me convence, quiero cambiarlo? Entonces, mientras mantengamos seleccionado el gráfico, nos va a aparecer la pestañita de diseño de gráfico y aquí hay una herramienta que se llama cambiar tipo de gráfico.
Le pican ahí y ustedes dicen, a ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero un gráfico de barras. Ahí está. Entonces, lo selecciono, le doy a aceptar y en automático lo modifica. Ahí está. Entonces, sin necesidad de que tengamos que estar eliminando el gráfico porque me equivoqué y quiero corregirlo y quiero volver a empezar de cero, no hay necesidad. Mientras tengamos seleccionado el objeto, tenemos la posibilidad de modificar sus propiedades, incluso hacer cambios sobre el gráfico. Vean que conforme también el gráfico está seleccionando, aparte de la pestañita de diseño de me aparece aquí a la derecha otras herramientas que ya van con respecto al área del gráfico, no tal como el gráfico en sí, sino como al fondo, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo ponerle que quiero un relleno, ¿no? Quiero que el fondo sea un relleno, quiero un relleno degradado, y ahí me da, podemos aquí elegir el color, ¿no? Un naranjesco, ahí está. Y puedo indicar el nivel de degradado, ¿no? Cómo quiero el degradado. Puedo elegir el tipo de degradado, radial. Puedo incluso jugar con la transparencia. Aquí viene esta barrita, viene una línea, igual está muy chiquita, pero pueden jugar con el grado de transparencia y pueden jugar también con el grado del brillo. Y ya de esta forma ustedes pueden personalizar lo que se le conoce como el área de gráfico, que repito, sería como el fondo de este. Entonces digo, a ver, yo no quiero un relleno degradado, quiero, por ejemplo, un relleno de trama. Yo me acuerdo que cuando era estudiante se usaban mucho, ¿no? Entonces aquí el de ladrillitos, el ashurado, o sea, los puntitos. Me acuerdo mucho uno que tenía como unos pececillos por ahí, ¿no? Entonces aquí un relleno sólido o incluso puede ser un relleno con imagen o textura. Entonces ahí está. Nosotros incluso podemos definir qué imagen queremos que nos ponga de fondo. Aquí nos da la opción de insertar. Y ya esta nueva versión de Office, yo aquí que estoy trabajando con Office 365, me dice, ok, ¿de dónde quieres que te jale la imagen que quieres que ponga de fondo en tu área del gráfico? Puede ser desde un archivo que yo ya tenga en mi computadora o puedo buscarlo, por ejemplo, en línea. Entonces, le pico ahí y, no sé, voy a buscar una imagen de libros. Por default, en este caso estamos trabajando con el buscador de Bing. Entonces selecciono la imagen que más me gusta. Esta. Damos clic. Sé que está seleccionado porque el borde de la imagen se encuentra en un recuadro verde más gruesecito. Ya nada más le doy a insertar. Y ya me aparece de fondo la imagen que acabo de seleccionar. Puedo incluso jugar con la transparencia, ¿no? Como para que no le reste, bueno, no le robe la atención a lo que realmente es importante, que sería en este caso nuestro gráfico. Entonces, esta es una de las ventajas de trabajar con gráficos y de personalizarlos, pues que nosotros podemos adecuarlo de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que queremos ver y sobre todo a que la información que se está representando sea de manera clara. Entonces, el día de hoy vamos a concluir con esta parte de gráficos. Vimos la parte de creación de tablas, cómo asignar formatos a las celdas, las ventajas de trabajar con el formatito de tabla y cómo insertar gráficos.